La historia de la Biblia, volumen 1. Basil Wolverton. Capítulo 2. Seguramente morirás. Hace mucho tiempo, Dios puso hechos verdaderos en la mente de unos pocos hombres que Él escogió. Estos hombres escribieron esos hechos con palabras que Dios puso en sus mentes. Era como si Dios escribiera usando mentes humanas. Dios no miente. No comete errores. Por lo tanto, cada palabra escrita por esos hombres era verdadera. Desde entonces, la Biblia se ha traducido a muchos otros idiomas y el significado de algunas de sus palabras ha cambiado un poco con el tiempo. Pero la Biblia, tal como fue escrita en el principio, es completamente verdadera y sin errores. Muchos hombres que se creían muy sabios han intentado señalar errores para demostrar que la Biblia no es verdadera, pero todos han fracasado. Si hubieran sido verdaderamente sabios, habrían reconocido que la Biblia es el único libro verdadero que se ha escrito jamás. Si estudiamos la Biblia con la idea de obtener sabiduría para una mejor vida, puede decirnos mucho sobre lo que sucedió hace mucho tiempo, lo que está sucediendo ahora en el mundo y mucho sobre lo que sucederá. Muchas personas, cuyas mentes han sido envenenadas por enseñanzas erróneas en escuelas y universidades, no creen que Dios escribió la Biblia. Ni siquiera creen en el Dios que hizo nacer sus propios cuerpos. Se ríen cuando alguien menciona algo que está en la Biblia. A algunos les avergüenza incluso que los vean leyendo o sosteniendo una Biblia, a pesar de ser el libro más valioso de todos. Quienes sí leen la Biblia y viven según sus reglas son, con mucho, las personas más sabias y felices. Aunque la Biblia no se escribió hasta mucho después de los días del Jardín del Edén, el Creador dio reglas de buena vida a Adán y Eva. Obedecer esas reglas significaba que ambos seres humanos se mantendrían felices, saludables y cerca de Dios. Entre las reglas había una advertencia de no tocar el fruto de cierto árbol que crecía en el parque. Come del fruto de cualquier otro árbol, dijo la voz de Dios, pero si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirás. Esta voz que habló era la voz de la palabra, que más tarde nació como Jesucristo. Por un tiempo, Adán y Eva obedecieron todas las leyes y vivieron felices en el parque. Disfrutaban de su trabajo y de otras cosas maravillosas y emocionantes, aunque no trabajaban en sábado. El sábado era el día más feliz de todos, pues descansaban, conversaban con Dios y estaban en su gloriosa presencia. El primer pecado. No olvidemos que Satanás y sus ángeles caídos seguían vagando por la tierra en forma de espíritus malignos. Dios permitió que Satanás siguiera siendo el gobernante demoníaco de la tierra, aunque su poder era mucho menor que antes de pecar. Convertido en enemigo de Dios, Satanás no se alegró en absoluto cuando Dios creó a los seres humanos y los puso en la tierra para que tuvieran poder sobre todas las demás criaturas vivientes del mundo. Por lo tanto, Satanás ansiaba encontrar la manera de poner a Adán y Eva en contra de su Creador, para convertirse en su amo. Satanás esperó su oportunidad. Un día, Eva paseaba sola por el parque. De repente, se topó con una serpiente. No había nada raro en ello, pues todos los animales eran amigables y siempre obedecían a Adán y Eva. Lo que sorprendió a Eva fue que la serpiente, que era Satanás disfrazado, le habló. ¿Te dijo Dios que morirías si comías del árbol del conocimiento del bien y del mal?, preguntó la serpiente. Sí, respondió Eva, tan pronto como pudo recuperarse de la sorpresa. No queremos morir, así que no hemos tocado el árbol. Pero tienes un alma inmortal y, por lo tanto, nunca puedes morir, mintió la serpiente. Si comes del fruto de ese árbol recibirás gran sabiduría, no la muerte. Incluso podrías llegar a ser tan sabio como Dios. Cuanto más pensaba Eva en lo que decía la serpiente, más deseaba comer del fruto del árbol del conocimiento. Finalmente, no pudo resistirse más. Fue al árbol y arrancó un poco. Era agradable al paladar, así que le llevó un poco a Adán y él también comió. Después de eso, Adán y Eva se sintieron culpables. Sabían que habían desobedecido a Dios. También sabían que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Querían cubrirse, así que cosieron hojas de higuera para hacer delantales. Porque habían desobedecido la maravillosa ley de Dios al comer el fruto que habían. Eva toma el fruto prohibido. Cuando se les dijo que no comieran, Adán y Eva cometieron el primer pecado. Ese simple acto malo cambió la vida de cada ser humano que ha nacido desde entonces. ¿Recuerdas cómo Lucifer, el poderoso superángel, se volvió contra Dios? Debido a que se negó a llevar a cabo el gobierno de Dios sobre la tierra, ya no era apto para ser el rey de Dios sobre este planeta. Intentar gobernar con sus propias ideas equivocadas solo trajo problemas.
Los seres humanos deben vivir según ciertas reglas, o también se meten en problemas. Las reglas y leyes que debemos obedecer provienen de quienes están por encima de nosotros en poder. El acto de hacer que las personas obedezcan las reglas se llama gobierno. Las leyes de Dios y su gobierno son amor. Romanos 13, versículo 10. Sus reglas son que las personas deben, ante todo, amar a Dios obedeciéndolo, adorándolo, orándole, confiando en Él y santificando su sábado. Junto a esas leyes más importantes están las leyes de que las personas deben amar a otras personas. Para empezar, los hijos deben respetar y obedecer a sus padres. Efesios 6, versículos del 1 al 3. Nunca deben odiar, matar ni intentar dañar a otros. Al contrario, deben amar a todos, incluso a sus enemigos. Deben ser leales, honestos y decir siempre la verdad. No deben querer quitarles nada a los demás. Deben recordar que es mejor dar que quitarles. Éxodo 20, versículos del 12 al 17. ¿Por qué el mundo es infeliz? Después de que Satanás comenzó a pensar pensamientos equivocados en su mente, pronto llegó a creer justo lo opuesto a las leyes de Dios. Su forma de vida ha llegado a significar que los hijos deben desobedecer a sus padres y no respetarlos. Más que eso, significa desobedecer a Dios y no tener respeto por sus leyes. Significa quitarle a los demás lo que uno quiere, y mentir, engañar y robar. Juan 8, versículo 44, y Primera de Juan 3, versículo 8. Puedes ver que Dios no podía dejar que Satanás siguiera gobernando la tierra para siempre, porque la forma de gobernar de Satanás solo traería infelicidad y sufrimiento. Dios decidió que Satanás podría tener poder sobre los seres de la tierra solo hasta que Dios creara un hombre que obedeciera a Dios, cumpliera sus órdenes y demostrara que era digno de gobernar la tierra. Dios hizo a Adán el padre de todas las personas que alguna vez nacieron. Debido a que Adán fue el primer hombre, Dios le dio la oportunidad de gobernar la tierra, si obedecía a Dios y gobernaba la tierra con las leyes de Dios en lugar de las de Satanás. Génesis 1, versículo 28. Satanás sabía todo esto. Él sabía que Adán tomaría su lugar como gobernante de la tierra si Adán obedecía a Dios. Odiaba a Adán, y por lo tanto tramó tentarlo a desobedecer a Dios. Su astuto plan era hacer creer a Adán que el camino incorrecto era el camino correcto. Dios había creado al hombre para ser la cabeza de su esposa y su familia. Efesios 5, versículos del 23 al 25. Así como Dios gobierna con amor sobre los ángeles y los seres humanos, también debe el hombre gobernar con amor sobre su propia casa. Si algún hombre falla en esto, también fallará en convertirse en un gobernante en el reino de Dios que vendrá a la tierra muy pronto. Dios le había dicho a Adán que él debía ser la cabeza sobre Eva. Satanás lo sabía. Es por eso que esperó para atraparla sola. Finalmente, cuando la tentó a tomar el fruto que no debía tocar, ella tentó a Adán. Génesis 3, versículo 6. Adán no fue lo suficientemente fuerte como para evitar desobedecer junto con Eva. Esto demostró que no podía ser lo suficientemente fuerte para obedecer a Dios en todas las cosas y, por lo tanto, no era digno de ser gobernante de la tierra. Satanás sigue siendo el gobernante invisible. Resultó que Satanás continuó como gobernante invisible del mundo hasta que viniera uno que lo conquistara obedeciendo a Dios y nunca pecando. Ese hombre finalmente vino, pero pronto descubrirán de él. Lucas 4, versículos del 5 al 8. Dios permitió que Satanás permaneciera en la tierra, pero no le dio poder para obligar a nadie a pecar. Por lo tanto, hoy en día, Satanás solo tiene poder para intentar guiar o tentar a la gente. En cuanto a los seres humanos, Dios nos dio a cada uno una mente para pensar por nosotros mismos y decidir si obedeceremos a Dios o a Satanás. Santiago 4, versículo 7. Avergonzados de haber creído las cosas que Satanás había dicho a través de la serpiente, Adán y Eva intentaron esconderse en el parque. Pero Dios sabía dónde estaban. Génesis 3, versículo 8. ¿Me has desobedecido y comido del árbol del conocimiento del bien y del mal?, preguntó Dios. Eva me dio a comer del fruto, dijo Adán, intentando culpar a su esposa. Génesis 3, versículo 12. Por supuesto, Dios estaba muy decepcionado. Pero él había permitido que el hombre y la mujer tomaran su propia decisión, que decidieran si obedecerlo a él o a Satanás. De la misma manera, Dios nos permite a ti y a mí tomar la misma decisión por nosotros mismos.
Podemos elegir el camino correcto de amor de Dios y ser felices, o podemos elegir el camino equivocado y falso de Satanás, el orgullo y tomar cosas que no debemos tomar y ser castigados e infelices. Deuteronomio 30, versículos del 15 al 19. Dios siempre castiga a quienes no le obedecen, y por eso Adán y Eva fueron castigados. Se les dio unas ropas de cuero para usar, Génesis 3, versículo 21, y los echaron del hermoso parque. Versículo 23. Dios sabía que si se quedaban allí, también podrían comer del árbol de la vida, y eso habría significado que habrían vivido para siempre en la infelicidad y la vergüenza. Versículo 22. Para evitar que regresaran al parque, Dios colocó una espada llameante en movimiento en la única entrada. Versículo 24. Además, Dios le dijo a Eva que, debido a que había pecado y había hecho pecar a Adán, sufriría dolor cada vez que diera a luz. Así que, una espada llameante protege el jardín del Edén contra el reingreso del hombre. Ha estado con las madres desde que nacen. Génesis 3, versículo 16. Así, los primeros seres humanos, por creer en Satanás en lugar de en su Creador, perdieron el derecho a vivir eternamente en perfecta paz, felicidad y buena salud. Imagínense lo maravilloso que habría sido si hubieran obedecido a Dios y hubieran podido comer del fruto del árbol de la vida. Habrían vivido eternamente en perfecta paz y felicidad. La tierra está maldita. Además, debido a su pecado, Dios puso una maldición sobre la tierra fuera del parque, para que crecieran malezas y cardos. Génesis 3, versículo 17. Esto hizo que fuera más difícil para Adán y Eva cultivar cosas comestibles de la tierra, y tuvieron que cultivar algo de ella o morir de hambre. Lo peor de todo era saber que seguramente morirían. No sabían cuándo sería, pero ahora creían que Dios hablaba en serio. Estaban muy arrepentidos de haber escuchado a Satanás, el que ha estado mintiendo a la gente desde ese día en el jardín del Edén. Después de un tiempo, les nació un hijo. Lo llamaron Caín, el primer bebé del mundo. Más tarde tuvieron otro hijo que se llamó Abel. Génesis 4, versículos 1 y 2. Dios también le había dicho a Adán que si él, Adán, no demostraba ser un administrador adecuado de su familia, mucho después de su muerte nacería un hombre que obedecería todas las reglas de Dios. Puede que no entiendan esto ahora, les dijo Dios más tarde a Adán y Eva, pero debido a su desobediencia y a la desobediencia de quienes vivan después de ustedes, este hombre que viene morirá para salvarlos a todos. Continuó explicando que el hombre que daría su vida sería su propio Creador, que se llamaría Jesucristo, y que, por lo tanto, su vida valía más que cualquier vida humana, Filipenses 2, versículos del 5 al 8. Dios señaló que cuando viniera a la tierra a morir, en cierto modo pagaría por todo el castigo que debería recaer sobre los seres humanos por las malas acciones que cometieran. Entonces, los hombres que se arrepintieran profundamente de sus malas acciones podrían ser perdonados, quedar libres de pecado y hablar con Dios Padre, recibiendo su ayuda para ser obedientes el resto de sus vidas. Sería mejor para los seres humanos morir que sufrir cada vez más por sus pecados, le dijo Dios a Adán. Pero así como vuestro Creador un día se hará hombre, y morirá y será devuelto a la vida por Dios Padre para vivir y gobernar para siempre, así también lo harán aquellos seres humanos que estén dispuestos a obedecerme. Continuó el Eterno. Como comenzaron los sacrificios. A Adán y Eva también se les dijo que su Creador moriría como se mata a un corderito manso, por la pérdida de la sangre que le da vida, Hechos 8, versículo 32. Para que recuerden lo que está por venir, dijo Dios, y para que recuerden sus pecados y para que pidan perdón por ellos, de vez en cuando deben matar un cordero y quemar su carne en un altar. Enseñen a sus hijos a hacer esto también. Debido al pecado de sus padres, Caín y Abel tuvieron que trabajar duro al crecer. Caín se convirtió en agricultor y cultivó frutas, verduras y cereales. Abel fue pastor y crió ovejas, Génesis 4, versículo 2. No tenían una verdadera cercanía a Dios como la que habían disfrutado sus padres antes de desobedecerlo. Pero aprendieron a ofrecer sacrificios a Dios en altares de piedra, y esta era su manera de contactar a Dios y pedir perdón por las cosas malas que habían hecho. Claro que hoy en día no hacemos sacrificios. Jesucristo, su Creador, vino hace casi 2000 años para morir por todos nosotros, tal como Dios prometió. Hoy, si las personas se arrepienten de haber desobedecido a Dios, pueden demostrarlo arrepintiéndose y bautizándose. Entonces Dios pone el poder de su Espíritu Santo en sus mentes para que puedan comprender y obedecer las reglas y leyes de Dios.
Y hoy pueden estar cerca de Dios y saber que Él los escucha cuando le hablan mediante lo que llamamos oración y que Él les habla cuando leen la Biblia. Pero fue diferente con Caín y Abel. Un día, Caín y Abel llevaron sus sacrificios a un altar. Génesis 4, versículos 3 y 4. Abel creyó lo que sus padres le habían enseñado sobre por qué debía hacer sacrificios. Escogió de su rebaño el mejor cordero que pudo encontrar. Era un animalito al que había llegado a amar, pero estaba dispuesto a renunciar a él. Aunque Caín cultivaba principalmente frutas y verduras, también tenía algunos animales. Entre ellos había un cordero que apreciaba mucho, porque sabía que se convertiría en una oveja excepcional si no lo mataba para comérselo. ¿Por qué debería renunciar a mi cordero?, pensó Caín. No veo por qué no sería igual de bueno sacrificar algunas de las verduras y frutas que he cultivado. Eso debería bastarle a Dios. El corazón de Caín no estaba bien. No quería obedecer a Dios. Estaba seguro de que el camino de Dios no era el mejor para él. Hizo lo que le pareció correcto. ¿Sabes que eso es precisamente lo que la mayoría de la gente ha estado haciendo desde entonces? La Biblia nos dice que el camino que al hombre le parece correcto casi siempre es incorrecto y que solo le traerá la muerte. Proverbios 14, versículo 12, punto. Debemos aprender que el camino de Dios siempre es correcto, nos parezca correcto o no. Esa es una lección que muchas personas con estudios superiores aún no han aprendido. Si puedes aprenderla ahora, vale más que la mayoría de los estudios universitarios. El primer asesino. Por supuesto, Dios no podía aceptar el sacrificio de Caín, que no se ofreció como Dios dijo que debía ser, Génesis 4, versículo 5. Cuando Caín se dio cuenta de que su sacrificio no fue aceptado, sintió una gran envidia de su hermano. La envidia se convirtió en ira, luego en odio. Más tarde, cuando los dos hermanos estaban en un campo, lejos de otras personas, Caín se volvió contra Abel y lo golpeó con tal violencia que lo mató, Génesis 4, versículo 8. Así, el primer bebé nacido en el mundo se convirtió en el primer asesino. Cuando Caín vio lo que había hecho, intentó esconderse. Pero la voz de Dios le llegó. ¿Dónde está Abel, tu hermano?, preguntó el Eterno, Génesis 4, versículo 9. ¿Adivinas qué dijo Caín? ¿Confesó haber matado a Abel? Así como la gente hoy intenta negar haber hecho cosas malas culpando a otros, Caín intentó encubrir su crimen. No sé dónde está Abel, mintió Caín. ¿Esperas que sepa todo sobre lo que hace mi hermano y a dónde va? Hablar con Dios como lo hizo Caín fue una gran falta de respeto. Cuando alguien hace algo muy malo, debe confesarlo y orar a Dios de inmediato para que lo perdone. Si intenta encubrir lo que ha hecho, miente y añade otro pecado al primero. Satanás debió sentirse muy exitoso, porque su mentira a Eva le acarreaba cada vez más infelicidad. Piensa en la tristeza que sintieron Adán y Eva cuando perdieron a su segundo hijo y descubrieron que el primero era un mentiroso y un asesino. Como castigo por lo que Caín había hecho, Dios lo maldijo. Le dijo que de ahí en adelante sería un vagabundo en la tierra y que tendría que dejar a sus parientes. Además, Dios le puso una marca para demostrar que era un asesino, pero que no debía ser asesinado por nadie más. En cambio, debía vivir con la triste idea de haber asesinado a su propio hermano. Génesis 4, versículos del 11 al 15. Adán y Eva tuvieron más hijos, y estos crecieron y tuvieron hijos. Caín, quien se había casado con una de sus hermanas, también tuvo hijos. Génesis 4, versículos 16 y 17. Otro hijo que Adán y Eva tuvieron se llamó Set. Él también se casó con una hermana, y tuvieron muchos hijos y nietos. Así, con el paso de los años, muchas personas vinieron al mundo. Pero la mayoría no estaban en contacto con su Creador, y por lo tanto, no era una multitud muy feliz. Caín mata a su hermano Abel en el ardor de su ira. De la gente. Mene se volvió mezquino y codicioso. En lugar de trabajar por lo que necesitaban o querían, la gente engañaba, robaba y mataba. La violencia comienza a llenar la tierra. Adán vivió en aquellos días mucho más que cualquiera de nosotros. Tenía 930 años cuando murió. Eso le faltaban solo 70 para cumplir 1000. Pero sí murió, tal como Dios dijo que sucedería si comía del árbol del conocimiento del bien y del mal, Génesis 2, versículo 17. Las guerras comienzan. Para cuando Adán murió, había mucha gente viviendo en la tierra. Pero con todo el espacio que había en el planeta, se unieron en pueblos y ciudades en lugar de dispersarse como Dios pretendía.
Génesis 4, versículo 17. Hacinados por cientos y miles solo llevaron a más conflictos y miseria, los hombres estaban tan en contra de las leyes de Dios que no les era posible vivir juntos y aún amarse unos a otros. Cuanta más gente se reunía en las ciudades, más hombres se unían en pequeños ejércitos para protegerse. Otros se unieron para atacar pueblos y ciudades y apoderarse de la riqueza de estos lugares. Nada estaba a salvo de los hombres codiciosos. Así fue que comenzaron las guerras en la tierra. El hombre se volvió tan malvado que matar a cientos de seres humanos a la vez era un deporte en el que a muchos les encantaba participar. Génesis 6, versículo 5.